narcotraficante Leandro Norero y su colaborador Javier Jordán realizaron, según los chats publicados por la Fiscalía, gestiones y pagos para que el ex vicepresidente Jorge Glass deje la cárcel. Álvaro Román despacha desde hoy en la presidencia del Consejo de la Judicatura mientras se realiza la audiencia de habeas corpus solicitada por Wilman Terán para recuperar su libertad. En la Asamblea se realiza el segundo debate de la ley urgente del gobierno. Se plantea incluir al sector agrícola en la remisión de deudas. Una persona muere y algunas casas quedaron afectadas tras 2 horas de lluvias intensas que provocaron inundaciones en Tulcán. 10 delincuentes asaltaron un conocido centro comercial en Daule. Se llevaron joyas, relojes y otros artículos. Tras 5 semanas de actividad sísmica, un volcán en Islandia erupcionó alcanzando explosiones de magma de 100 metros de altura y ríos de lava de hasta 4 kilómetros. Pues amigos, comenzamos Televistazo con el caso Metástasis. Estefi. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Buenas tardes. Los chats revelados por la Fiscalía para arrancar esta emisión. Metástasis, las batallas que quedan. Los chats del caso Metástasis revelan que el narco Leandro Norero y su colaborador Javier Jordán habrían intervenido y pagado para que Jorge Glass y Daniel Salcedo obtengan su boleta de libertad en agosto de 2022. El habeas corpus lo concedió el polémico juez de Portoviejo, Bani Molina. Jacqueline Rodas con el informe. El 5 de agosto de 2022, el juez de Portoviejo, Bani Molina, concedió un habeas corpus a un sentenciado por asesinato y decidió extender el beneficio a Jorge Glass y a Daniel Salcedo. Ordenó la libertad de los 3. Ahora se sabe que detrás de ese fallo estuvieron el narcotraficante Leandro Norero y Javier Jordán, recordado por la foto en la piscina en Miami, junto con el entonces asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga. La Fiscalía identifica a Jordán como el administrador de los bienes de Norero. Esta es la conversación entre ambos que aparece en los chats del caso Metástasis. Ya subieron el habeas corpus. ¿Cuál, ñaño? Sale hoy. Ese loco, que salga y se vaya de una del país. Pero el servicio penitenciario, SNAI, no ejecutó las boletas de libertad por inconsistencias en el documento y por las evidentes irregularidades en la decisión del juez. Entonces intervino Elibe Angulo, operador de Norero conocido con el alias Estimado. Tenemos que aprovechar a XJ, decirle que le vamos a sacar a Glass. Conseguí se les den libertad el lunes a esos locos. Mi estimado, cuando salgan se le dice quién ayudó y que nos debe un favor. Mínimo cuando sea presidente Glass, usted tiene que ir de ministro del Interior. El juez Molina emitió nuevas boletas, pero el escándalo que provocó esta decisión evitó que la liberación se concrete. 3 meses después, Jorge Glass acudió a otro juez, Emerson Curipayo, de Santo Domingo, quien ordenó su libertad y esta vez el SNAI sí la ejecutó. Ahora Curipayo es uno de los detenidos y procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis. En los diálogos entre Norero y una funcionaria de la Corte de Justicia del Guayas se menciona a políticos de la Revolución Ciudadana. La alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, al ex asambleísta Ronnie Aliaga y el expresidente Rafael Correa. Luisa María Heredia con ese informe. El chat entre Leandro Norero y Mayra S., funcionaria de la Corte de Justicia del Guayas, que ahora cumple prisión preventiva por el caso Metástasis y quien habría sido su pareja, es otra de las evidencias que publicó la Fiscalía. Se trata de extractos de diferentes conversaciones en las que, entre otras cosas, se menciona políticos. El 9 de agosto de 2022, alias El Patrón y Mayra S. nombraron a María Fernanda Vargas, quien llegó a la alcaldía de Simón Bolívar como candidata de la Revolución Ciudadana en febrero. El fin de semana estuve en Simón Bolívar. Aunque no creas, esa gente la quiere. Ya una vez sentada en la alcaldía hay que adiestrarla. Esa loca siempre ha dado a esa gente. Pero por ahora prepararla para que no conteste. Esa man siempre se me insinuaba. Más le vale porque no me gustan los infieles. Yo la mandaba a misiones.
Le decía, anda a verme tal cosa a tal lado. ¿Qué le iba a ver? Armas. Después me decía que le preste una. En declaraciones públicas, Vargas negó conocer a Norero. En otra conversación del 28 de agosto de 2022, Mayra S. le contó a Norero que con Vargas iría a México para una reunión. ¿Y qué más te cuentas? Nada, bebé, todo igual. Mañana madrugo me toca viajar a Simón Bolívar. La otra semana nos toca irnos a México a una reunión con RC. Que Dios nos agarre confesadas y que nunca nadie se llegue a enterar. Le manda saludos al Mashi. Las siglas RC y el seudónimo Mashi identifican al expresidente Rafael Correa cuando Leandro Norero era jefe de la pandilla de los Nietas. Formó parte del proceso de pacificación que impulsó el gobierno de esa época. En una fotografía aparecen juntos. La otra pandilla que participó en ese acuerdo fue la de los Latin Kings, que integraba el exasambleísta Ronnie Aliaga, cuyo nombre también aparece en otro diálogo, que tiene fecha 1 de septiembre de 2022, donde se menciona a Fernando Villavicencio. Ese Villa me tiene harto. A mí también me tiene harta ese. Según Ronnie, sí tenemos los votos. Para entonces, Aliaga había presentado una queja ante el Consejo de la Administración Legislativa contra Villavicencio, quien presidía la Comisión de Fiscalización por agresión. Todo esto consta en apenas 11 páginas de las 14.700 que tiene el informe de Fiscalía sobre las conversaciones que sostenía Norero cuando estaba recluido en la cárcel de Cotopaxi. El presidente suplente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, lideró su primera sesión plenaria y trató la solicitud de vacaciones de Wilman Terán. Fabiola Santana informa que se resolvió. El presidente suplente Álvaro Román llegó a las 8 de la mañana al Consejo de la Judicatura para presidir su primera sesión desde la ausencia de Wilman Terán, detenido el miércoles en la noche y encarcelado el sábado en la madrugada por el caso Metástasis. Sobre este proceso, Román fue cauteloso y dijo que la justicia será la que resuelva. Sin embargo, reconoció que asume esta función en medio de una de las mayores crisis en el sistema de justicia. Poniendo voluntad y con la ayuda de los vocales y de la gente que pertenece a la función judicial, creo que podemos salir adelante. Y que serán los jueces los que con sus fallos recuperen la hace rato perdida credibilidad en la administración de justicia. No deben prestarse para resoluciones torcidas o que tengan implícito un acto de corrupción. En la sesión, Román pidió el apoyo de los 3 vocales. Lo único que les pido es que trabajen y hagan su trabajo con toda la rectitud y la transparencia que sea necesaria. Fausto Murillo, Yolanda Yupangui y Javier Muñoz, quien secundaba las acciones de Terán, ofrecieron respaldarle. Estamos obligados desde hoy a constituir un hito distinto y devolverle a los ecuatorianos esa seguridad y esa certeza de la función judicial, señor presidente. Antes de tratar las acciones disciplinarias contra jueces que prescribían entre hoy y mañana, el Pleno conoció el pedido de 16 días de vacaciones de Wilman Terán, con el que discreparon Murillo y Yupangui. En este caso se necesita, sí, al menos 11 meses y el doctor Terán creo que llega a 9 meses. Por tanto, considero que no es viable. También existen otros servidores judiciales que me han alertado que están igualmente solicitando licencia con cargo a vacaciones. No podemos ser utilizados en circunstancias de que están evitando que el largo brazo de la ley les llegue. Román requirió un informe técnico que debe estar listo en 48 horas. Luego será debatido en el Pleno para saber si acogen o no los pedidos de vacaciones. Sobre el concurso para elegir a 7 jueces nacionales que está suspendido por orden de una jueza, Román dijo que primero revisará la sentencia y tomará decisiones en el menor tiempo posible. Y en la Corte Nacional se realiza la audiencia de habeas corpus planteado por el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, para recuperar su libertad. Terán asegura que hubo irregularidades en su detención y no existe riesgo de fuga. El juez que ordenó la captura, la Fiscalía y la Procuraduría piden desechar el pedido. A las 12:40 los jueces se retiraron para deliberar y se conocerá su resolución a las 16:30.
La Asamblea realiza el segundo debate de la Ley de Eficiencia Económica remitida por el Gobierno y aunque recibió respaldo en la comisión, en el Pleno hubo críticas. Patricio Díaz cubre esa sesión. Pato. Así es, en efecto, aquí la Asamblea lleva ya algo más de 4 horas de debate respecto de esta Ley de Eficiencia Económica remitida por el Gobierno. 30 legisladores han intervenido hasta esta hora y se espera que hoy mismo se dé la votación, la aprobación o no de esta norma. De acuerdo a lo que se ha señalado aquí, por ejemplo, el oficialismo, la ponente Valentina Centeno, ha sido optimista en que se conseguirían los 70 votos necesarios para la aprobación de la ley. Resaltó, por ejemplo, temas como el incentivo que se dará a quienes entreguen también equipos a la policía, una deducción del 150% del impuesto a la renta. Se refirió a las observaciones que han sido acogidas por la comisión para lograr los consensos, pero como lo mencionabas, Steffi, aquí algunos legisladores han cuestionado, por ejemplo, temas como la remisión de intereses y recargos de los créditos educativos, que en cierta forma dicen no debería exigir, por ejemplo, el 50% de pagos del capital. También han pedido a la comisión que se incluya al sector agrícola en el tema de la remisión de intereses, recargos y otras deudas en cuanto a esta área del país. Y también se ha incluido una disposición que prohíbe que los familiares, tanto del presidente de la República como del presidente de la Asamblea y todos nosotros como asambleístas puedan acogerse a la remisión de multas e intereses ante el SRI. Con aquellas personas con enfermedades catastróficas y discapacidad que hoy van a poder descontar estos gastos del impuesto a la renta. Entonces, sí creo que es una ley solidaria que ha acogido las posturas de distintos sectores de la nación ecuatoriana. Hoy intentan condonar las deudas a los grandes empresarios, cuando no se ha considerado a mis hermanos del agro, con deudas hasta $10.000, cuando tampoco se ha considerado a 2 millones de mis hermanos de los sectores populares que están en la central de riesgo por menos de $1.000 y no son sujetos de crédito. Nosotros no tenemos la necesidad o queremos bloquear esta iniciativa, señores legisladores, señor presidente Daniel Noboa, pero hay que decirle a la gente la verdad. Esta ley no va a garantizar que en una línea de tiempo nosotros podamos tener o salir del bache del déficit fiscal para atender las necesidades de la gente. ¿Cómo va el tema de los votos? Debemos comentarles que, por ejemplo, Pachacutic se ha mostrado contrario a esta norma. También Construye no votará, ha dicho, a favor de este informe. Dependerá entonces del correísmo si ellos al final confirman que no pretenden bloquear este tipo de facultades del Ejecutivo y votarán como lo hicieron en la comisión a favor, dependerá de ellos. Si no se consiguen los 70 votos para la aprobación o para el archivo, esta norma podría entrar por Ministerio de la Ley. Pero eso se verá la misma tarde de hoy, de acuerdo a lo que es la expectativa de los propios legisladores. Faltarían cerca de 10 o 12 legisladores todavía por intervenir en este segundo debate. Patricio, gracias. Estamos pendientes. El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, habló esta mañana en Contacto Directo de la posibilidad de focalizar subsidios y suprimir entidades públicas para propiciar un ahorro de $2.000 millones. María Cecilia Largacha resume sus declaraciones. Como a la mayoría de hogares ecuatorianos, al país le hace falta dinero para completar su presupuesto anual. Y la cifra que al país le falta es, por decirlo menos, impresionante. Un déficit de alrededor de 6.000 millones, ¿no? El reto entonces es encontrar la forma de cubrir esos 6.000 millones, o al menos una parte. Dice el ministro que está buscando fuentes de financiamiento y que ya ha conversado con los organismos multilaterales. Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el BID, con la CAF.
Esperamos en el próximo año, igual en el mes de enero, tener ya una visita formal a los multilaterales en Washington y con eso activar nuevas líneas de crédito. Otra de las rutas que el gobierno analiza para reducir el hueco fiscal está por el lado de los subsidios. Por el lado, eliminar las grandes pérdidas que le genera al Estado el tener un subsidio tan ineficiente como el de combustibles. Pero no está hablando de quitar subsidios, sino de focalizarlos. Que cómo sería esa focalización no lo explicó. Lo que sí dijo es que la propuesta estará lista en enero y que esperan conseguir con ello un ahorro importante. Ahorrar alrededor de 1.000 millones y focalizar al menos 1.000 millones para las personas que más lo necesitan. También mencionó el tema de reordenar el Estado, hacerlo más eficiente, reubicar al personal de las empresas públicas o, a lo mejor, cerrar empresas enteras. Por ejemplo, en la superintendencia de ordenamiento territorial, que se cruza en muchas cosas con las competencias de los GATS. Entonces habría que hacer un análisis más detallado a ver si un organismo como ese todavía tiene razón de existir en este modelo de Nuevo Ecuador que queremos proponer. Corregir los desequilibrios, dice el ministro, lo que en palabras simples significa gastar menos y encontrar de dónde obtener más. Un terremoto en el noroeste de China deja 118 muertos y más de 100 heridos. Ocurrió la madrugada de este martes en una zona montañosa de la provincia de Gansu. Faltando un minuto para la medianoche, un terremoto de magnitud 6,2 se registró en China, sorprendiendo a todos. La gente se despertó y corrió a las calles, a pesar de la ola de frío extremo que golpea a esa región del país. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en la frontera ubicada entre las provincias de Gansu y Qinghai, en el noroeste, a 10 kilómetros de profundidad. Más de 1.400 bomberos y rescatistas fueron enviados a la zona de desastre y el presidente Xi Jinping hizo un llamado urgente a hacer todos los esfuerzos en las tareas de búsqueda y socorro. Hubo daños graves en los sistemas de agua potable y electricidad, así como en la infraestructura de transporte y comunicaciones. Hay 6.000 casas afectadas en el condado de Jishinshan. Hasta las 10 de la mañana de este martes, hora local, ya se han registrado 9 réplicas con magnitudes de 3 a 4,9 grados. 105 personas murieron y casi 400 resultaron heridas en la provincia de Gansu. Otras 13 fallecieron y más de un centenar resultaron heridas en la provincia de Qinghai. Las autoridades temen que el número de víctimas sea mayor porque reportan 20 desaparecidos. De sismos, rige el estado de emergencias y las personas deben mantenerse alejadas. Las imágenes con Eliana Suárez. El volcán ubicado cerca de la ciudad de Grindavik entró en erupción a las 10 de la noche de este lunes. Tras la explosión, el magma alcanzó una altura de 100 metros. De inmediato, ríos de lava comenzaron a brotar por una grieta de 4 kilómetros de longitud y a fluir en varias direcciones. Aunque por ahora las zonas urbanas han quedado fuera de la ruta del material incandescente, los 4.000 habitantes del pueblo pesquero más cercano recibieron una orden de evacuación desde hace un mes, cuando centenares de sismos fracturaron el suelo, dejando al descubierto profundos socavones y gases de dióxido de azufre comenzaron a salir presagiando una gran erupción. Aunque la población no corre peligro, el gobierno ha declarado estado de emergencia para movilizar recursos y atender a los desplazados. El sorteo de 3 autos 0 kilómetros. Las Fuerzas Armadas y la policía integraron un bloque de seguridad contra la delincuencia. Las acciones empezaron en las zonas más conflictivas de 2 provincias. Paul Romero con el informe. Las Fuerzas Armadas y la policía integraron el denominado bloque de seguridad para enfrentar a los grupos de delincuencia organizada que operan en el país. Según el comandante de la policía César Zapata y el jefe del comando conjunto Jaime Vela, el bloque de seguridad está activo en los cantones Durán y Machala, considerados entre los más peligrosos.
Se trata de una alianza estratégica para el intercambio de información de inteligencia, planificación táctica y operativa. Zapata dijo que ya existen resultados desde que se integró el bloque en la última semana de noviembre. 9 cabecillas de organizaciones delincuenciales fueron detenidos y están tras la pista de otros. Se ha identificado 104 objetivos de intermedio valor, es decir, gente que está causando problema, gente que está ocasionando muertes violentas por la disputa de territorio. El jefe del Comando Conjunto agregó que en la última semana las Fuerzas Armadas decomisaron 13.000 explosivos e incautaron 3 toneladas de droga, entre otros resultados. Con esto nosotros estamos cumpliendo las expectativas y las disposiciones emitidas por el señor Presidente de la República. Primero, en el sentido de mantenernos en estrecha relación con la Policía Nacional. Vela y Zapata no respondieron preguntas de la prensa. Según funcionarios del Ministerio del Interior, el bloque de seguridad es parte del Plan Fénix del gobierno. El equipo de Coavisa presenció la persecución de una lancha rápida que estaba dentro de la ruta de la droga que pasa por Galápagos. El gran problema es que los narcos, cuando ven a las autoridades, botan el cargamento ilícito. Merlin Ochoa presenta las imágenes. La persecución inició a 160 millas náuticas de San Cristóbal en las Islas Galápagos. Desde el aire, los militares de la Armada perseguían a la lancha rápida que iba con 4 hombres que incrementaron la velocidad. Aún así, los uniformados no podían disparar. Procedemos a la interceptación de 01 embarcación color azul con bultos sobre cubierta, personal armado. La alerta fue enviada a la tripulación de la guardacostas. En el mar la maniobra es extrema. Pese a la lluvia y vientos fuertes, los marinos incrementaron la velocidad. Las olas eran de 2 metros. La lancha de guerra impactaba contra la superficie del mar y el agua bañaba la nave de 8 metros de alto. Media hora después, la aeronave de la Armada y la patrulla marítima interceptaron y abordaron la lancha sospechosa y a sus tripulantes. Los uniformados revisaron la embarcación y los sacos en medio de las fuertes olas. Según la investigación, los hombres no estaban pescando y tenían rumbo al norte del Océano Pacífico, pero no se comprobó ningún delito. No se encontraron armas, no se encontraron sustancias sujetas catalogadas a fiscalización. Dentro de los bultos se encontró víveres secos y ropa. Cambio. Estas alertas son constantes, así como la modalidad de los narcos de botar el cargamento al agua para no tener evidencia cuando llegan los uniformados. Identificar los bloques de cocaína en el mar es difícil por su inmensidad. Ya cuando sienten que ya van a ser capturados es alivianar sus pesos. Entonces botan la carga al agua para ser las lanchas más livianas y poder dar mayor velocidad. Pero hay otra modalidad que usan los narcos para evitar ser aprendidos. Tratan de hundir las embarcaciones para que no haya la evidencia y se convierten en lo paradójico que se botan al agua y pasan a ser náufragos y hay que rescatarlos. Pese a ello, los decomisos en este corredor narco incrementaron 17 toneladas en el 2023 en el mar versus 1.5 toneladas en el 2022. Este año también se capturaron a 18 personas junto al cargamento. La Armada recalca que frente a un posible delito se desplazan las aeronaves y buques que pueden pasar horas y hasta días en busca de los narcos. ¿Y a dónde va la droga que los narcos abandonan en alta mar? Parte llega a las islas generando microtráfico. Abordamos este problema mañana en Televistazo. Ecuador empezó a comprar energía a Colombia a un precio reducido. Es un alivio para las distribuidoras que comprometieron sus presupuestos para comprar electricidad. Francisco Garcés con el detalle del costo. Las negociaciones con Colombia rindieron sus frutos. Ese país empezó a vender desde hoy al Ecuador energía a 21 centavos de dólar por kilovatio, cuando hace semanas se llegó a pagar 64 centavos por cada kilovatio. La reducción del costo fue el primer compromiso del ministro de Energía de ese país, Andrés Camacho, con quien se reunió la ministra ecuatoriana Andrea Robo la semana pasada.
Identificamos que habían muchas empresas productoras de energía a partir de gas que estaban interesadas en ingresar al mercado spot, de donde nosotros compramos la energía. En el diálogo con el ministro Camacho, primero que se puso a disposición y se mostró muy abierto para que nosotros podamos seguir importando energía, es decir, que no sea hasta el 31 de diciembre, porque sus condiciones sí lo permiten. La reducción del costo es un alivio para las 9 empresas distribuidoras, que son las que pagaban la importación. El anterior precio las puso en graves problemas de liquidez, ya que debieron comprometer el 100% de la recaudación eléctrica para transferir hasta 6 millones al día. La crisis también afectó a Selec, que es la que genera casi la totalidad de la energía del país. En septiembre entregó electricidad por $77 millones a las distribuidoras, que le pagaron solo 18 millones. Y en octubre, aunque despachó energía por 87 millones, solo le pagaron 3,5 millones. Hasta ese mes, a Selec le debían ya $361 millones. La falta de liquidez impide a Selec invertir en nuevos proyectos de generación y en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, lo que agrava la crisis para producir electricidad en el país. Pese a ello, la situación de generación mejoró en las últimas horas gracias a las lluvias que alimentan las hidroeléctricas. Por eso el gobierno retrocedió en su plan de aumentar hasta 3 horas los cortes de electricidad. La ciudadanía ha podido ver que han habido fuertes lluvias durante estos últimos días, pero esto no garantiza que sea una condición que permanecerá a lo largo de estos meses que vienen. Y esta semana, a partir de esta semana hasta la próxima, volveremos al esquema de 1 hora y media en la costa y el oriente y 2 horas en la sierra. Es decir, se elimina los apagones que fueron anunciados de 3 horas la semana pasada. El gobierno confía en que las lluvias se mantengan y así ir reduciendo paulatinamente los horarios de los apagones. Las movilizaciones anunciadas por las prefecturas se mantienen suspendidas. El gobierno se comprometió a cancelar las asignaciones de septiembre y octubre hasta finalizar el año. Adriana Bermeo detalla otros mecanismos de pago. El gobierno se comprometió a disminuir la deuda de $710 millones que mantiene con las prefecturas. Ese fue el resultado de la reunión de la mañana de este martes en el Palacio de Carondelet entre el presidente Daniel Noboa y la presidenta y el vicepresidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales, CONGOPE. El lunes se cumplió con la transferencia de $20 millones para las prefecturas de Manabí, Los Ríos y Santa Elena. Los desembolsos de esta semana cubrirán los pagos de septiembre del resto de provincias. La expectativa es que hasta el cierre del año se cancelen alrededor de $200 millones. Esto ha venido a modificar nuestra planificación institucional de todas las prefecturas, pero también comprendemos que debemos y estamos dentro del proceso de solución. Para el pago de los $500 millones restantes que corresponden a una deuda arrastrada con los gobiernos provinciales por canales de riego y devolución de IVA, se plantearon 2 mecanismos. 1. Cruce de las deudas que mantienen las prefecturas con el Banco del Estado. Y 2. Transferencia de bienes de Inmobiliar. Primero tenemos que levantar la información de bienes inmuebles que estén en nuestras provincias, que sean de interés de las prefecturas. El grupo de trabajo que se encargará de estos mecanismos de pago estará formado por el secretario de la Administración Pública, un representante de Inmobiliar y otro del CONGOPE. Las movilizaciones que iban a realizar las prefecturas se mantienen suspendidas. La muerte de un hombre y las inundaciones en Carchi podrían generar una declaratoria de emergencia. ¿Cuándo lo decidirán? Se lo contamos al volver. Lluvias. Los estragos vuelven. 2 horas de lluvias causan estragos en Carchi. Un hombre de la tercera edad murió por la caída de un muro. El jueves se reunirá el COE para definir si declara la emergencia. Paola Andrade con el informe. En el barrio El Polígono, ubicado en el centro occidente de la ciudad de Tulcán, en Carchi, 4 viviendas resultaron afectadas por el lodo y el agua que ingresó tras las fuertes precipitaciones de la tarde de este lunes. En una de ellas, un muro colapsó y atrapó a una persona de la tercera edad, quien fue reportado como fallecida por los rescatistas. Los vecinos temen otra inundación porque el sistema de alcantarillado
no lo soporta. ¿Por qué? Porque no hicieron un análisis técnico para poder hacer un alcantarillado, un desfogue, siempre y cuando teniendo en cuenta que aquí se forma una batea. Todo el sector se inunda. Cada que llueve tenemos que estar con esto. Tener que, en vez cuando llueve por la noche, levantar a ver a qué hora se adentra el agua. De acuerdo al primer reporte del Sistema de Gestión de Riesgos, 17 personas que integran 4 familias fueron afectadas. Perdieron sus electrodomésticos ya que el nivel del agua superó el 1,50 centímetros. 8 carreteras del norte del país amanecieron cerradas por deslaves, caída de rocas y colapso de puentes. Son los primeros daños por el fenómeno del Niño, catalogado como moderado. Diego Cuenca lo amplía. La mañana de ese martes, en el kilómetro 105 de la vía Cuenca-Girón Pasaje, en la provincia de Azuay, se registró un deslizamiento de tierra que obstaculizó ambos sentidos de esa carretera que conecta con la provincia de El Oro, por donde circulan 16.000 carros diarios. La remoción de escombros generó congestión vehicular. Pasajeros de buses interprovinciales intentaron hacer trasbordo, pero se les complicó por un montículo de 2 metros de altura. Más o menos tenemos estipulado que para las 2 de la tarde ya esté completamente abierto. En la provincia de Chimborazo hay 2 vías cerradas: Alausí, Huigra, El Piedrero, El Triunfo, por riesgo de deslave, y Riobamba, Penipe, Cotaló, Baños, por un aluvión. Cerca de esa carretera, en el sector Casual del cantón Alausí, un bus de la cooperativa Loja quedó atrapado por el lodo y habitantes con una soga ayudaron a remolcarlo. La Secretaría de Gestión de Riesgos explicó a qué corresponden estos eventos. Nosotros como Secretaría ya tenemos en nuestro registro que está el niño presente. Ahora, es un niño moderado en este momento. Otras vías cerraron porque colapsaron puentes. En la provincia de Esmeraldas, la carretera La Independencia a Puerto Quito. En Sucumbíos, la vía Lumbaqui El Playón, donde se cayeron las bases del puente Garrapatale, en el kilómetro 28. 2.000 policías y militares condujeron un mega operativo para retomar el control de la cárcel más grande de Paraguay. 11 reclusos y un agente de seguridad murieron. En el centro penitenciario de Tacumbú están los jefes de las principales bandas de narcotráfico de ese país. Informa Pedro Jiménez. El complejo carcelario de Tacumbú es una estructura superpoblada con 2.700 presos y bajo dominio de uno de los más peligrosos grupos criminales de Paraguay, el Clan Rotela. El gobierno decidió ejecutar una operación para retomar el control de la prisión, para lo cual desplazaron a 1.100 policías y 1.200 miembros de Fuerzas Armadas. Durante el operativo se iban a enfrentar a delincuentes armados y tras varias horas de incursión reportaron la muerte de 11 reclusos, mientras que uno de los agentes murió al recibir el golpe de un hacha en la cabeza. Una vez retomado el control de la cárcel, centenares de presos fueron trasladados semidesnudos a los patios. Ahí permanecieron hasta que se dispuso que fueran llevados a otra prisión. Más de 100 casi de inmediato, entre ellos el jefe narco Armando Javier Rotela, líder de la principal organización de narcotráfico, que permanecía en una sección de la cárcel conocida como La Jungla y que está condenado a 27 años por posesión y tráfico de drogas y asociación criminal. Otros 600 presos serán movidos de cárcel en las próximas horas. El presidente Santiago Peña calificó el operativo como histórico. El objetivo era la erradicación de los privilegios de bandas criminales, la redistribución de los internos y la presencia institucional efectiva del Estado, en el que dijeron es un lugar parcialmente secuestrado por la criminalidad desde hace varios años. La localidad Puerto Colombia, en el departamento Atlántico, inauguró el Faro de la ciudad, una obra arquitectónica de diseño contemporáneo con estructura de acero revestida de vidrios azules. Fue diseñado para guiar a los capitanes que navegan por el Caribe hacia ese destino. Tiene una altura de 70 metros y su luz se distingue a 35 kilómetros. Se ha convertido además en una atracción turística. Recibe el nombre de la Ventana de los Sueños y está dedicado a los migrantes, recordando a quienes llegaron. Y en este momento retomamos la información sobre la ley urgente del gobierno. Patricio Díaz, desde la Asamblea, nos informa. Cuéntanos qué ha pasado, Patricio.
Gaby, hace pocos instantes se aprobó ya la ley de eficiencia económica remitida por el Ejecutivo. El presidente de la Asamblea suspendió el segundo debate y de inmediato convocó a los legisladores a votar la moción de aprobación presentada por Valentina Centeno. Esta moción obtuvo 107 votos a favor, 15 votos en contra y 13 abstenciones. Los votos a favor fueron, por supuesto, del oficialismo, de ADN, del Partido Social Cristiano y también de la Revolución Ciudadana. Es decir, la mayoría de la Asamblea se volvió a aplicar para la aprobación de esta ley. Los votos en contra, en cambio, vinieron de Construye y algunos sectores independientes también que se abstuvieron, por supuesto, Pachacuti, como lo habíamos mencionado antes. Así, este proyecto que el Ejecutivo presentó es el primero que se aprueba por parte del presidente Daniel Noboa, y recordemos que tiene que ver, entre otros temas, con la generación de empleo a través de incentivos y deducciones, y pretende obtener algo así como 800 millones por la remisión de multas, intereses y recargos de deudores del SRI. Ha sido aprobada entonces la ley económica urgente de Daniel Noboa. Delincuentes asaltaron un centro comercial de Daule, mientras en Guayaquil y Esmeraldas hubo 3 asesinatos. Luis Alfredo Zúñiga con el detalle. Queriendo robar. Intento de robo aquí en El Dorado. Intento robando. ¿Es que se quieren meter aquí? Cerca de las 3:30 de la madrugada de este martes, 10 delincuentes armados ingresaron y asaltaron el centro comercial El Dorado de la Aurora, parroquia de Daule. Según la policía, sospechosos ingresaron en 2 vehículos, aprovechando que la pluma estaba levantada, y sometieron a los guardias. En el establecimiento dañaron las vitrinas de 2 locales de joyas y relojes y de una isla de venta de gorras. El local más afectado es el de la venta de relojes. Aún no se confirma a cuánto ascienden las pérdidas económicas. En Urdesa, norte de Guayaquil, 7 hombres armados en un carro interceptaron un vehículo obligando a los pasajeros a bajarse y secuestrar al conductor. Algunas personas que estaban cerca y presenciaron el hecho también fueron asaltadas y una de ellas golpeada. Miriam Pacheco, abogada especialista en tránsito, fue asesinada a tiros mientras estaba en su oficina, a pocos metros del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Áchilas. Un testigo aseguró que intentó detener al sicario, quien huyó en un vehículo. La madrugada de este martes, una familia en Vallehermoso, Esmeraldas, fue baleada dentro de su casa. Cuando llegaron los agentes, encontraron a 2 mujeres sin vida y un hombre herido, a quien tras